Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. El 11 de junio de 2017 fue la primera vez que en esta cadena de radio se habló de esta historia que nos va a ocupar en estos próximos minutos. La historia de una familia de Elche, los Aguilar Poveda, porque su hija Patricia, de 18 años, se había marchado de casa 6 meses atrás, después de haber sido captada por una secta. Y en el programa de esta cadena, Te doy mi palabra, de Isabel Gemio, escuchamos a la persona que entonces ejercía de portavoz de los padres de Patricia, que era su prima, Noelia Bru. Lo último que sabemos es que Patricia está intentando contactar con nosotros desde hace escasas horas. Esto es una última hora que no sabe nadie. Está publicando a través de redes sociales que necesita ayuda. Llama a la embajada, al consulado español en Lima, pero no informa de ninguna emergencia, simplemente quiere decir lo que se supone que es su verdad. Intentamos hablar con ella, tampoco razona. Estamos intentando dar soluciones. Le proponemos, en el consulado la van a tratar, le van a dar un techo, no se va a quedar en la calle, le proponemos que vuelva, le proponemos ir. A todo se niega, solo quiere, explicar su verdad sin que nadie le haga ningún tipo de pregunta más. Y evidentemente la persona que nosotros pensamos que está detrás de todo esto, cuando preguntamos por él, no sale, se esconde tras ella, no quiere dar la cara, no quiere dar explicaciones. Está borrando todo tipo de huellas que hay en Internet de todo lo ilícito que se estaba cometiendo. Por tanto, estamos en un momento muy, muy, muy desesperados y muy preocupados por la situación. ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé. La justicia en este momento, hay una serie de diligencias que se van a llevar a cabo, pero la verdad es que al ser el problema entre países, es un problema internacional, va todo muy lento. Entonces nosotros luchamos a nivel de medios de comunicación para que se nos escuche, porque el problema ya no es solo Patricia. Eso es un problema particular nuestro, que la gente puede sentirse identificada. Patricia fue captada, entendemos, cuando era menor de edad, y a nadie le gustaría que nadie se le colara virtualmente en su casa durante 2 años para separar de su familia a una niña, porque entonces tenía 16. Pasó 1 año y medio hasta que la policía peruana dio con el paradero de Patricia y la encontraron viviendo en un chamizo en muy malas condiciones en mitad de la selva. Vivía en ese lugar junto con otras 2 mujeres y 5 niños, todos ellos hijos del líder de esta secta que las había captado. Y uno de esos niños lo tuvo con Patricia. Y la noticia del rescate la dio también nuestra compañera de Onda Cero Elche, Maite Vilaseca, un 5 de julio del año 2018. Las pesquisas largas, duras, de 1 año y medio han dado su fruto y hoy podemos confirmar que el padre de Patricia Aguilar ha conseguido localizar y rescatar a Patricia. Alberto viajó a Perú a primeros del pasado mes de junio y consiguió impulsar una investigación por la Fiscalía de Trata de Personas de este país americano, que ha conseguido localizar a la joven y detener a el gurú de un llamado grupo gnóstico que retenía a la joven. Pues además del incansable empeño de la familia de Patricia, de sus padres, de Alberto, de Rosa, de su prima Noelia, además fue fundamental para que esta historia terminara como terminó. Es una historia que continúa en realidad a día de hoy, pero ahora ya la contaremos. A lo que continúa a día de hoy pues es bastante más agradable que todo aquello de entonces, gracias a la Asociación SOS Desaparecidos y al trabajo de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal del Perú. Gracias a todos ellos, pues Patricia Aguilar se encuentra hoy en los estudios de esta casa para contarnos lo que ella quiera, para hablarnos de su historia y para hablarnos de la serie documental que ha estrenado Disney Plus, que tiene 3 capítulos y que se llama 548 días captada por una secta. Buenos días, Patricia. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Te veo de estar muy bien, aquí. eso es verdad. Te veo muy bien. Estamos muy contentos de que estés aquí. Que además sé que estás muy ocupada estos días porque estás examinándote, estás haciendo las oposiciones. Sí, estoy liada, sí. ¿Estás estudiando o haciendo ya el examen de oposiciones? Ambas. Ambas cosas a la vez. Ambas. Pues la vida del opositor es terrible, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estás todo el día pringado y estoy estudiando y preparándote. Nos acompaña también Olmo Figueredo, que es el responsable, o uno de los responsables de esta serie documental con José Ortuño. Hola, Olmo, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, Olmo es responsable de otros documentales de los que hemos hablado ya en este programa.
porque hablamos del de Pablo Ibar, porque hablamos en su día del de Chávez Nogales. Chávez Nogales, ¿cómo es? El hombre que estaba allí. Y porque hablamos de qué más... bueno, y también de la película La Trinchera Infinita. Somos muy fans de La Trinchera Infinita. O sea, que estoy dando cuenta que somos muy fans de todos tus trabajos, Sol. El cariño es mutuo. Pues muchas gracias por el cariño. Bueno, Patricia, vamos a ver, cuando tú ves la serie, cuando tú ves tu historia en esa pantalla y claro, ves todo lo que se cuenta ahí de lo que pasó hace años, ¿no? Muchas de las cosas que se ven en el documental, tú en aquel momento no eras consciente de ellas, porque tú estabas donde estabas y cómo estabas. ¿Tú qué has sentido al ver tu historia reflejada y contada ahí de esa manera? Pues mira, yo sabía que me iba a costar mucho, porque contarlo al final lo he contado varias veces, lo he contado con mi psicólogo, se lo he contado a Olmo y a José, a todo el equipo, pero nunca lo había escuchado y nunca lo había visto. Entonces sabía que me iba a costar mucho y de hecho eran sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, por un lado yo me sentía muy mal de ver todo lo que había pasado, todo lo que había hecho, porque tenía un arrepentimiento muy grande, pero al mismo tiempo me sentía muy bien de ver la enseñanza que puede dar este documental, lo bien que ha salido todo, qué decirte, ¿no? O sea, muy contenta, la verdad que muy contenta. Ahí en el arranque del documental salen tus padres contando cómo empieza todo para ellos. Ellos de repente un día tú no vuelves a casa y claro, se desesperan y se ponen a buscar cualquier elemento en tu habitación, en casa, donde sea, que les permita saber qué diablos ha pasado con nuestra hija Patricia, ¿no? Uh-huh. Claro, tus padres te habrán contado, o no, 1000 veces todo lo que ellos sintieron en aquellos primeros momentos, en aquellas primeras horas, ¿no? Tú ahora sí eres capaz de ponerte en la piel de tus padres, ¿no? Sí, bueno, ellos al principio no me lo contaron. Cuando yo llegué, no, de hecho, lo he dicho siempre, o sea, nunca me mencionaron nada cuando yo todavía estaba recuperándome. Uh-huh. Después ya sí. Y eso, pues, claro, ellos siempre me han dicho, no eres culpable de nada, nunca, jamás. O sea, no tienes que pedir perdón por nada porque no has sido tú, pero yo no podía evitar el sentirme culpable al final, ¿no? Y es algo que a mí me ha costado mucho perdonarme, pero al final lo he conseguido perdonarme. Has conseguido asumir que tú no eres la culpable de lo que te ha pasado. Eso que al final tú eres víctima, y tus padres, claro, también, y todo tu entorno, ¿no? Y eres capaz de racionalizar cómo sucedió, o sea, cómo llegó a pasarte lo que te pasó, cómo personas son capaces de secuestrar tu voluntad, porque eso es lo primero que secuestrar tu voluntad y llevarte a tomar decisiones y a hacer cosas que en otras circunstancias pues no habrías hecho, ¿no? ¿Cómo empieza eso? Pues todo eso empieza cuando mi tío murió. O sea, mi tío para mí era mi hermano, o sea, una relación súper cercana. Él murió, yo me sentía vacía, me sentía sola, necesitaba saber si lo podía volver a ver, dónde podía estar. Entonces empecé a buscar información, ¿no?, sobre la vida después de la muerte, pues, lo que fuera. O sea, realmente era una búsqueda desesperada por conseguir algo. Y en esa vulnerabilidad que yo tenía, esa desesperación, pues apareció Steven dándome una posible respuesta a lo que pues yo quería una respuesta. Entonces, poco a poco se fue aprovechando esa vulnerabilidad para ir captándome, ir haciendo pues lavado de cerebro, totalmente. Consecuencia de ese lavado de cerebro, tú acabas allí en Perú, llevando una vida que, claro, vista ahora te parecerá increíble o difícil de entender cómo pudiste llegar hasta allí. A ver, difícil de entender, lo entiendo. Sí. O sea, sí que lo entiendo. ¿Te entiendes a ti misma? Sí, me entiendo, entiendo lo que pasó. ¿Entiendes lo que te pasó? Sí, entiendo lo que pasó, entiendo cómo pasó, entiendo por qué pasó. Pero lo veo y digo, jolín, es que parece que sea una película. O sea, de hecho, el recuerdo que tengo es como si hubiera sido una película. Es increíble cómo el cerebro al final, esa resiliencia, ¿no?, que te va fortaleciendo poco a poco, que te va haciendo olvidarte de lo malo. No te olvidas, o sea, sabes que eso está ahí, eso es lo que has aprendido, pero no te vas a centrar en eso. Por ejemplo, yo no me centro en eso, yo me centro en lo positivo de toda esta historia, en todo lo que he ganado. Lo primero, mi hija, lo más maravilloso que tengo, la más bonita, de todo. Luego, la relación que tengo con mi familia, que
ha mejorado estratosféricamente, es que estamos maravillosamente, hemos aprendido a comunicarnos, a estar, a hacer cosas. La nueva familia que he conseguido, que es la familia de Perú, con Maggi, con sus hermanas, sus padres, los niños, maravillosos. Y sobre todo lo que he sacado, que me he sacado a mí, que si yo no hubiera vivido esto, yo a día de hoy no sería lo que soy. Sería otra persona, tendría otras experiencias. Entonces, todo positivo. Tu niña, que tiene, ¿cuántos años tiene? 5 años. 5 años. ¿Y ya va al cole? Sí, claro, ella ya va al cole. Y el primer día que fue al cole la niña, la madre lo pasaste mal. El momento ese de... Pues no lo pasé mal, pero porque ella es tan extrovertida que llegó y se puso a jugar y ya nos veremos luego. O sea que no lo pasé mal, pero porque ella no lo pasó mal. Si es extrovertida igual es un poco trasto en casa. No, que va, es es que es maravillosa. Lo digo con amor de madre, pero lo digo también objetivamente, es maravillosa, de verdad. Bueno, Olmo Figueredo, vamos a ver. Cuando decidís, José y tú y el resto del equipo, ir con esta historia, primero, ¿por qué decidís, por qué elegís esta historia? ¿Qué tiene la historia que os atrapa también a vosotros, que os llama la atención, que os interesa tanto? Bueno, tú comentabas antes, ¿no?, del Estado contra Pablo Ibar, el documental, la serie documental con la que estábamos trabajando José y yo. Y bueno, nos habíamos dado cuenta que en los últimos años estábamos produciendo mucho contenido quizás demasiado dramático. Bueno, en la historia de Pablo Ibar sabíamos que nunca iba a haber realmente un final feliz para ninguna de las dos partes. Estuvimos acompañando durante 6 años a la familia Ibar y fue muy duro, ¿no?, ver todos los reveses que recibía la familia Ibar, pero también el contar con el testimonio de las víctimas, ¿no? Y recuerdo decirle a José, tenemos que buscar otro camino, dada la casualidad que también estábamos con la trinchera infinita metidos, y de repente revisité nuestra producción y nos dimos cuenta de que en 3 de nuestras últimas 6 películas había habido violaciones dentro de cada una de esas películas. Y dije, ¿cuál es el camino que estoy eligiendo? Y coincidió en ese momento además que, bueno, yo soy padre, tengo 2 niñas, y un día me arrinconaron a la salida del cole y me dijeron, oye papá, está muy bien si estás trabajando todo el día, sabemos que te gusta esto un montón, pero ¿por qué no buscas y cuentas historias que nosotros podamos ver? Y ahí me di cuenta que tenía que intentar encontrar historias más en positivo, más luminosas, también más femeninas. Y de repente pues escucho la noticia de que habían encontrado a Patricia. Yo conocía la historia porque la había seguido por los medios, pero sinceramente no tenía esperanza. Yo no tenía esperanza porque este tipo de historias generalmente termina muy mal. Termina pues sin saber nada de ella, o desgraciadamente muchas veces tiran una cuneta, como dice su madre. Y fue ahí en el momento en el que dijimos, esta historia tenemos que contarla, y se la acercamos directamente a Disney Plus y tardaron pues muy poquito tiempo en decirnos que querían también contarla. Y cuando te acercas a los padres, a los padres de Patricia, a plantearles que quieres hacer una serie documental, pues claro, uno nunca sabe con qué reacción se va a encontrar. Hay personas que entienden que lo mejor que les puede pasar es poder contar lo que les está sucediendo, y por ellos mismos y por el quien lo vea, y hay personas que prefieren ya pasar página, ¿no? Yo no sabía lo que me iba a encontrar. ¿Y cómo fue? Sí. También, claro, le escribí por WhatsApp a Alberto, conseguí a través de un amigo periodista el teléfono de Alberto, y creo que fue un día, o sea, 24 horas después de haber encontrado a Patricia. De hecho, Alberto y Patricia no se vieron hasta un mes después. O sea, él había encontrado a Patricia, pero él no se había encontrado todavía con ella. Y le escribí. Yo supongo que él diría, ¿quién es este loco que me está escribiendo por WhatsApp? Pero no fue una negativa. Él me dijo, mira, estoy muy liado, ¿te importa que hablemos dentro de una semana? Y sí que noté que desde el principio ellos tenían claro que querían contar la historia, tenían un compromiso casi que ético. Habían estado documentando durante todo el proceso pues todas las comunicaciones que tenían entre ellos, las comunicaciones que habían tenido con Patricia. Daba la casualidad también de que Patricia tenía guardado montones de mensajes de esas comunicaciones, de esa captación que se hizo de manera muy lenta, muy sutil por parte de Steven, que fueron 2 años, que tenemos que tener en cuenta que esta captación no es una cosa de un día para otro, fueron 2 años poquito a poco, en la que fue enamorándola, en la que le fue diciendo lo buena que es, apartándola, aislándola de su familia en un momento de vulnerabilidad, que es uno de los elementos básicos de cualquier captación por parte de un grupo coercitivo. Y como tenían tanto material, habían estado armando una carpeta para, si encontraban a este tipo, poder procesarlo. De repente se dieron cuenta de que a veces no siempre, hacer memoria y recordar duele, es reabrir heridas, pero también podría ser un proceso casi catártico,
Y así lo planteamos. Aún así tardamos tiempo, ¿eh? O sea, quiero decirte, Patricia no estaba preparada. De hecho, yo recuerdo la primera conversación que tuvimos por videoconferencia, que fue una cosa que íbamos a hablar 10 minutos y nos tiramos al final 2 horas hablando, ¿te acuerdas? Que nos pusimos los dos a llorar como tontos. Y poco a poco se fue creando una relación de confianza y sobre todo le prometimos a Patricia que no le íbamos a forzar a nada, que ella iba a hablar solo de lo que quisiera, que si quería que podía poner también límites. De hecho, inicialmente los pusiste, Patricia, y luego los fuiste quitando porque ella misma nos decía, no, quiero contarlo, y sobre todo creamos un espacio de seguridad. Siempre me gusta contarlo porque Patricia ni ninguno de los entrevistados vio nunca una cámara. Lo que creamos un espacio, una caja negra en la que solo veía un espejo, y en ese espejo nos veían a José Ortuño y a mí, y creo que eso es lo que hizo que se convirtiese en una charla de amigos, ¿no? Sí, vamos, sí, totalmente. Además, es que era muy curioso porque, o sea, era un espejo y detrás estaba la cámara, pero yo estaba hablando con él. Sí. Entonces, claro, se hacía todo mucho más llevadero, mucho más, pues eso, el contarte la historia a ti y no a una cámara. Que eso ayudó, bueno, a mí me ayudó muchísimo, a mis padres también, seguro. O sea que sí, es una anécdota bonita. Sufrieron, obviamente, porque claro, lloramos mucho, pero también nos divertimos, disfrutamos, y yo creo que han sido muy inteligentes porque han sabido disfrutar del proceso, porque es un proceso doloroso. La primera vez que se vio, bueno, no la primera, la segunda, la tercera, lloró mucho, pero entendió que podía ser muy importante para mucha gente que lo viese al otro lado de la pantalla, y hoy pues estamos muy felices porque lo está viendo mucha gente. Bueno, ayer mismo nos decía Disney Plus que en solo una semana se ha convertido en el contenido de no ficción más visto de la plataforma, y esto es fantástico porque yo creo que cuando uno cuenta su historia y reabre heridas es muy importante que luego haya al otro lado de la pantalla quien lo vea, ¿no? Y parece que está sirviendo. Estará sirviendo para... Hay dos maneras de ponerse a ver un documental como este, una historia como esta. Una es el interés que despierta la propia historia, porque además todos hemos hablado de ella en todos los medios de comunicación en algún momento, y poder ver ahora a los protagonistas, a Patricia, a tus padres, contando cómo fue todo aquello que en aquel momento nosotros no conocíamos, que era cómo se llevaba dentro de casa lo que estaba sucediendo, la primera noticia de dónde estabas tú, el trabajo tan difícil hasta poder hablar contigo, que tú regresaras y todo aquello. Esta es una primera manera de ver el documental. Y la otra es aquellas personas, padres sobre todo y madres, estoy pensando, y también en adolescentes, que digan cómo es posible que algo como esto llegue a suceder, ¿no? Y que vean el documental con el ánimo de aprender a detectar señales, ¿no? que puedan ayudar a evitar que una historia como esta se repita. O sea, ¿cuáles creéis que serían esas señales? O sea, ¿en qué hay que fijarse los padres y también la persona cuya voluntad está siendo secuestrada? En este caso hablamos de una persona adolescente, ¿no? Que en un momento de vulnerabilidad emocional pues empieza a recibir pues esos anzuelitos que va atendiendo y que van llevando a que cada vez tengan menos independencia emocional ella y menos dominio de sus propias decisiones, ¿no? ¿Cuáles son esos? Pues mira, yo te lo digo en mi experiencia, sí, porque al final cada uno tiene la suya, pero en mi caso, por ejemplo, lo primero y lo que yo creo que más funcionó, lo que fue el primer anzuelo así más, fue el hecho de que me daba algo que yo estaba buscando. Eso es lo primero. Y en base a eso, él ya con su técnica empezó a, pues lo que ha dicho Olmo antes, ¿no? A decirte todo lo que vales, todo lo bueno que eres. Y ahí empiezas como diciendo, jolín, sí que, o sea, esta persona me está diciendo que sí que valgo, que puedo, que tal, que eso está muy bien, pero claro, cuando te empiezan a decir que no te están valorando, que tu gente cercana no te valora, que tú vales mucho más de lo que piensan, te empieza a apartar de tus seres queridos, te empieza a apartar de tu familia, de tus amigos. Eso es un punto muy clave. Cuando alguien te separa de tu gente, de tus seres queridos, de tus cercanos, para mí es una bandera roja, pero bandera roja real, ¿no? Y bueno, luego en casa, realmente es que en mi casa era muy complicado verlo, porque yo realmente no he sido nunca una persona de salir mucho. Entonces yo en verdad siempre estaba en mi casa. No hubo un cambio
muy De grande hábitos, en mi comportamiento. Entonces, es que es complicado. Por eso yo creo que es muy importante el hablar, el comunicarnos, el preguntarnos, el cómo estamos, vamos a hacer cosas juntos, vamos a salir, tener cosas que hacer todos juntos, toda la familia, todos. Y si en algún momento puede pasar algo así, entonces sí se va a ver un cambio. Decir, ostras, a lo mejor no quiere venir, no quiere venir ya, o ¿qué pasa? ¿Sabes? Yo creo que esos serían puntos importantes. Yo creo, Carlos, que aquí la serie 548 días la hemos querido hacer, digamos, con un doble objetivo. Por un lado, intentar hacer que la gente sea precavida con el uso de las redes sociales, de Internet. Yo creo que todos los padres somos conscientes de que tenemos que enseñar a nuestros hijos que no abran la puerta a un extraño, o que a las 2 de la madrugada siempre vuelvan en compañía, pero no nos damos cuenta que tenemos que vigilar y que tenemos que formar a nuestros hijos de los peligros que hay en Internet, porque hoy en día pues puedes comunicarte con cualquier persona en cualquier lugar, y es posible que pues su objetivo no sea ni lícito ni sea positivo, ¿no? Entonces ahí, esto por una parte, yo creo que tenemos que, y por eso lo hemos intentado hacer nosotros cuando nos acercamos a Disney Plus, le planteamos esto como un true crime familiar y formativo. Claro, al principio les estalló un poco la cabeza, dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pues que hay realmente un interés divulgativo y formativo por parte de la familia y por parte nuestra. Afortunadamente ellos lo encajaron bien, y el contenido familiar también está ahí. Lo hemos planteado para que lo puedan ver padres con hijos adolescentes, y que tanto hijos como padres vean los peligros de Internet, pero también los beneficios, porque no nos olvidemos que Patricia fue captada por Internet, pero también fue recuperada gracias a lo bueno que tiene Internet. Pero por otra parte, entender cuáles son los pasos y las fases que hay en toda captación. Patricia no fue captada porque fuese tonta. Es más, Patricia es una tía ultra inteligente. Pero nosotros en la narrativa lo hemos querido contar como la sociedad española lo vio cuando a ella la captaron. Patricia, el primer capítulo, yo se lo tuvimos que decir. Digo, Patricia, cuando veas el primer capítulo no te asustes, pero te vamos a dibujar como una niñata. Sí. Porque realmente gran parte de la sociedad española decía, bueno, si esta chica sale en los medios de comunicación largando de sus padres, que la dejen, que la abandonen, porque se ha ido por voluntad propia. No, esto es un secuestro psicológico. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender el secuestro psicológico, no lo entendemos. Entendemos lo que es meter a alguien en un maletero y llevárselo por la fuerza. Pero aquí hubo un secuestro psicológico. Entonces, de entrada lo que hay que entender es que era percibida así, pero en el segundo capítulo es cuando entendemos cuál es su vulnerabilidad. Y la palabra vulnerabilidad es lo más importante siempre que hablamos de sectas. Ella era vulnerable y estaba en un momento en el que su familia también lo era. Y esta gente se dedican a hacer pues prácticamente pesca de arrastre. Van en Internet, se meten en 250 millones de foros hasta que de repente encuentran con alguien que está buscando justo lo que ellos en un momento dado le pueden ofrecer. Y poco a poco empiezan al principio no le dicen, yo soy el Dios reencarnado, yo soy un amigo, yo te puedo ayudar. A Patricia le ayudaron, le ayudó a hacer deberes, a aprobar exámenes, pero poco a poco le fue aislando de su familia con información unidireccional 24 horas al día, y en el que le dijo cómo tenía que vestir, cómo tenía que llevar el pelo, lo que podía comer, lo que no podía comer, la música que podía escuchar o no, aunque es verdad que eso te lo saltaste afortunadamente sí, y seguiste escuchando tu black metal, sí. Pero la fue aislando completamente, y entonces le creó un miedo psicológico, que puede resultar un poco irracional, pero es el miedo al apocalipsis. Pero tenemos que entender que nuestro cerebro funciona muchas veces en modo de supervivencia. Cuando alguien está en la 15ª planta de un rascacielos y hay un incendio, ¿por qué se tiran? ¿Por qué es alguien capaz de tirarse por la ventana? ¿Va a servir de algo? No, pero nuestro cerebro se pone en modo de supervivencia y actúa de una forma que parece irracional, pero que en ese momento es lo más racional para nuestro cerebro. Patricia actuó de esa manera. Entendía que le estaban diciendo que había algo superior a ella, que era un miedo enorme, que era el apocalipsis, y este hombre le dio la solución, que era, si vienes conmigo, yo te voy a ayudar. Lo que pasa es que para ayudarle, le aisló de toda su familia. Entonces yo le diría a todos los chavales, cuando hay alguien que te quiere cambiar, huye. Y sobre todo, busca la comunicación en casa, con tus padres, con tus hermanos, y si no, con un profesional, psicólogos. Esto es fundamental. ¿Cuál es, Patricia, tu momento favorito del documental? A ver, mi momento favorito, de todo el documental no puedo elegir un momento favorito, pero si me dices las animaciones,
me encantan y mi favorita es la del segundo capítulo. O sea, yo cuando la vi yo me enamoré de esa animación. Me parece maravillosa. Y me representa muy bien. Me representa todo muy bien. Los oyentes que dicen, ¿y cómo será esa animación? Pues se van a Disney Plus y en el segundo capítulo la tienen. ¿Y tú tienes momento favorito del documental, Olmo? ¿O el autor no puede tener, sí, ¿no? Algún momento habrá. Bueno, hay muchos momentos ese que te has dicho, este es el mejor, este es el bueno, hay una frase que a mí me marca muchísimo, que la dice Olinda, que es la madre de Maggie, otra de las víctimas, ¿no? Que cuando ella nos contó que sus amigas ya al final, cuando por fin recupera a su hija, le decían, pero Linda, ¿cómo has podido luchar por encontrarlo durante tanto tiempo? Yo me hubiese muerto. Y entonces le dijo a sus amigas, dice, no, chicas, una madre nunca muere. Y para mí, esa es la frase del documental, una madre nunca muere. Y aquí está Patricia, como madraza, espectacular, tirando adelante de su vida. Pues un gusto recibiros a los dos en este programa y este rato de conversación. Muchas gracias, Olmo. Gracias. Y muchas gracias, Patricia. Gracias. Le das un beso a tu niña de nuestra parte y a tus padres también. Se lo daré, muchas gracias. Y al resto de la familia. Gracias, Patricia. Gracias. En 20 minutos estamos en las 12, una hora menos en Canarias. Ahora enseguida viene Ángel Antonio Herrera.